El año era 1879, y las praderas antiguas de la Montana Territory se extendían como un mar inmóvil de hierba amarillenta hasta perderse en el horizonte. Allí, donde el cielo parecía más grande y el viento traía consigo el olor terroso de la tierra trabajada, se encontraba la Double R Ranch, 300 acres de esfuerzo, sudor y soledad, levantadas casi a pulso por un solo hombre. Ese hombre era Samuel Redfield. Tenía 26 años, el cuerpo endurecido por el trabajo y el corazón cercado por pérdidas que no había querido volver a nombrar. Para él, su rancho no era solo un pedazo de tierra, era su trinchera contra el mundo, su refugio y su castigo. Durante años, Samuel había repetido la misma frase como una oración y una advertencia. El hombre no necesita más que su tierra y su ganado, todo lo demás solo complica las cosas. Había hecho de ese pensamiento una especie de escudo. Sin embargo, en los últimos meses, hasta él había comenzado a notar las grietas en esa armadura. La casa, grande para un solo hombre, estaba llena de cuartos vacíos donde el silencio pesaba más que las vigas de madera. Los platos se acumulaban en el fregadero, las telas de araña colgaban en las esquinas y el polvo formaba una fina capa sobre casi todo. Samuel comía siempre lo mismo, carne salada y frijoles, semana tras semana, hasta que su propio cuerpo empezó a acusar la fatiga de una vida sin descanso ni cuidado. Una tarde, mientras regresaba de revisar las cercas, encontró a Tommy Wilson, el hijo de su vecino, esperando en la entrada. El muchacho, lleno de esa energía inquieta que tienen los que aún no han cargado el peso de la vida adulta, le recordó que al día siguiente habría una reunión importante en el pueblo. El alcalde hablaría sobre el crecimiento de Timber Creek y la necesidad de construir una escuela. Luego, casi como quien menciona algo sin importancia, añadió que había una carta esperándolo en la tienda general. Para Samuel, eso fue como si le hubieran dicho que un fantasma preguntaba por él. Nadie le escribía ya. Nadie quedaba que pudiera hacerlo, al menos eso creía. Esa noche, tumbado en la cama, mientras el viento golpeaba suavemente las paredes de madera, Samuel miró el techo en penumbra. Sus pensamientos se fueron inevitablemente hacia el problema que venía arrastrando. El rancho estaba creciendo, las responsabilidades aumentaban, y él seguía siendo solo uno. El ganado necesitaba más atención, los inviernos eran cada vez más duros, y hasta él sabía que no podría sostener ese ritmo indefinidamente. Sin embargo, la idea de compartir su vida, su casa y sus días con alguien le resultaba insoportable. El matrimonio no estaba en sus planes. La pérdida de sus padres y de su socio Danny le habían demostrado que todo vínculo profundo terminaba en dolor. Pero sí necesitaba ayuda, ayuda práctica, sin promesas ni afectos. Alguien que cocinara, limpiara y mantuviera la casa en orden, para que él pudiera concentrarse en la tierra y en el ganado. Una solución fría, razonable, sin espacio para el corazón. Al día siguiente, se presentó en Timber Creek. La reunión del pueblo transcurrió casi sin que él prestara verdadera atención. El alcalde Harrison habló de caminos, niños, del futuro de la comunidad, de la necesidad de unir esfuerzos para levantar una escuela. Samuel escuchó solo a medias, con la mente clavada en la tienda general. Cuando por fin cruzó la puerta del local de la señora Jenkins, el olor a café, azúcar, madera vieja y tela le resultó extrañamente familiar. Como si por un instante regresara a un tiempo en que aún recibía cartas y esperaba noticias con ilusión. La señora Jenkins le entregó un sobre procedente de St. Louis. El corazón de Samuel dio un vuelco al leer el nombre remitente, Elizabeth Thompson, la hermana de Danny. Sus manos, endurecidas por las riendas y las sogas, se sintieron torpes al romper el sello. A medida que sus ojos recorrían las líneas del papel, una sensación de hielo le fue subiendo por el pecho. Elizabeth estaba muerta. Una enfermedad corta, decía la carta, se la había llevado de este mundo. Pero no era lo único. Le informaban que, como antiguo socio de su hermano, ella le dejaba una pequeña herencia, y algo más, la responsabilidad de ayudar a su sobrina, Sophia Thompson, a establecerse y encontrar trabajo en Montana. Samuel miró la fecha del sello y sintió que el suelo se le movía. Si había entendido bien, Sophia ya debía estar allí. La señora Jenkins, atenta, confirmó sus sospechas. Una joven llamada Miss Thompson había llegado con la diligencia del día anterior, se alojaba en la pensión del pueblo y, para pagar su estancia, estaba ayudando en el café de la viuda Parker. De repente,
Samuel se sintió atrapado. Por un lado, no quería a una chica de ciudad dependiendo de él, menos aún viviendo en su rancho. Por otro, la deuda que sentía con Elizabeth y con Danny era algo que le quemaba por dentro. Danny había compartido frío, hambre y sueños con él. Habían levantado juntos cercas y establos. Elizabeth había enviado cartas, mantas, pequeñas cosas que habían hecho más llevaderos los primeros años. ¿Cómo podía darles la espalda ahora que ya no estaban para reclamar nada? Aún así, trató de ver la situación con la misma frialdad con que organizaba su ganado. Él había ido ese día al pueblo con la firme intención de contratar a alguien que cuidara de la casa. Si Sofía necesitaba trabajo y techo, quizá ese arreglo podría servir para ambos. Nada de romanticismo, nada de promesas. Un acuerdo práctico. Un contrato sin palabras. El café de la viuda Parker estaba lleno del murmullo suave de conversaciones y del sonido metálico de cubiertos y platos cuando Samuel cruzó la puerta. Sus ojos, acostumbrados a buscar movimiento en la distancia de las praderas, se fijaron casi de inmediato en una joven que se movía entre las mesas con una bandeja en las manos. No llevaba un vestido caro ni adornos llamativos. Vestía de manera sencilla, pero había en ella un aire de dignidad tranquila, de determinación silenciosa, que contrastaba con la rudeza del lugar. Su cabello, del color del miel de verano, estaba recogido de forma práctica, pero algunos mechones se escapaban, atrapando la luz que entraba por la ventana. Cuando Sofía se acercó a su mesa, sus miradas se encontraron. Ella lo observó con atención un segundo más de lo normal, como si estuviera comparando la imagen real con un recuerdo prestado. Luego sonrió con suavidad y dijo que lo conocía, al menos de oídas. Su tía Elizabeth le había hablado de él en sus cartas, lo había descrito como el hombre más guapo de la Montana Territory. Con ojos del color del cielo después de la tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió algo que no era rabia ni cansancio, una mezcla de incomodidad, vergüenza y una extraña humildad. Decidido a mantener el control, fue directo al asunto. Explicó que había venido al pueblo con la intención de contratar a alguien para que se encargara de la cocina y de la casa en su rancho. Añadió que, dadas las circunstancias y los deseos expresados por su tía, le ofrecía a ella ese puesto. No como caridad, insistió, sino como un arreglo estrictamente comercial. Ella trabajaría, él pagaría un salario justo, y todo quedaría claro desde el principio. Sofía, lejos de mostrarse agradecida de forma sumisa, respondió con una seguridad que lo descolocó. Le dijo que había tenido a su cargo una casa con 12 personas en St. Louis, que sabía cocinar, limpiar, remendar, organizar provisiones y llevar cuentas. No buscaba lástima, sino un trabajo honesto. Además, dejó claro que su estancia en Montana sería temporal. Quería ahorrar lo suficiente para viajar a Boston y convertirse en maestra. Su vida, sus sueños, estaban pensados para otro lugar, para otras calles y otros horizontes. Esa declaración debería haber tranquilizado a Samuel. Una mujer que ya planeaba marcharse era, en teoría, menos peligrosa para su corazón. Sin embargo, sintió un leve pinchazo de decepción, tan inesperado que casi le molestó reconocerlo. Aún así, cerraron el acuerdo. Él pasaría por ella a las 8 de la mañana del día siguiente. Trabajo, techo y comida a cambio de orden y calor en la casa. Cuando salió del café, el aire frío le golpeó el rostro. Una parte de él quería deshacer lo que acababa de hacer, pero la otra sabía que era demasiado tarde. El compromiso estaba hecho. De regreso en la Double R Ranch, Samuel miró su casa con ojos distintos. Las paredes, que siempre había considerado suficientes, ahora le parecían desnudas. Los platos apilados, el suelo sin barrer, los manteles manchados, todo adquirió un tono casi vergonzoso. No era un hombre que se preocupara por apariencias, pero la idea de que alguien más, y sobre todo una mujer que había conocido otra vida, otra ciudad, viera el estado en el que vivía le incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche se forzó a limpiar lo básico, recogió ropa, apiló cosas, lavó algunos platos a toda prisa. No era mucho, pero al menos el caos parecía menos evidente. La mañana siguiente amaneció con un cielo pálido, cruzado por nubes largas que prometían un día frío. Samuel llegó puntual al pueblo.
Sofía lo esperaba con una pequeña maleta y un equipaje que no se veía, pero pesaba igual, el recuerdo reciente de la muerte de su tía, la incertidumbre de un lugar nuevo. El miedo y la determinación mezclados en su postura firme. Vestía un sencillo vestido marrón y un sombrero modesto. No había en ella vanidad, pero sí una especie de orgullo silencioso que le impedía doblarse ante la compasión o el juicio ajeno. El viaje hasta el rancho se desarrolló casi en silencio. El sonido de los cascos del caballo, el crujir del cuero de la montura y el murmullo lejano del viento llenaron el espacio. Sofía observaba el paisaje con una atención genuina, las colinas ondulantes, los grupos de álamos junto al arroyo, el ganado que se divisaba a lo lejos como manchas oscuras sobre el tapiz dorado de la hierba seca. Cuando por fin la casa apareció ante ellos, con sus cercas, establos y corrales, ella dejó escapar un susurro admirado. Dijo que era hermoso, que él había creado algo realmente notable en medio de la nada. Samuel, que estaba acostumbrado a ver su rancho como un trabajo interminable, se sintió extraño al escucharlo descrito como algo admirable. Al entrar en la casa, Sofía no expresó disgusto ni sorpresa. Se limitó a recorrer cada cuarto con mirada práctica, valorando el potencial más que el estado actual. Comentó que la casa tenía buenas bases, que la estructura era sólida, y que lo único que faltaba era la mano de una mujer para que resultara verdaderamente habitable. Sus palabras no sonaron a crítica, sino a constatación de un hecho. Esa ausencia, de pronto, se hizo evidente para Samuel como nunca antes. Mientras él salía a atender el ganado y revisar unas cercas, ella se puso manos a la obra. Horas más tarde, cuando Samuel regresó, cansado y con el olor del establo pegado a la ropa, se encontró con un cambio que lo dejó inmóvil en el umbral. El suelo había sido barrido, las ventanas dejaban pasar la luz limpia, las mesas estaban despejadas. El aire ya no olía a encierro y descuido, sino a algo cálido y familiar, guiso de carne, hierbas frescas, pan calentándose lentamente. Sobre la mesa del fregadero lo esperaba una palangana con agua caliente y una toalla limpia. Ese gesto sencillo, casi doméstico, lo desarmó más que cualquier palabra amable. La cena fue, sin exagerar, la mejor que había probado en meses. La carne estaba tierna, las verduras, que apenas recordaba haber comprado, aparecían en el plato transformadas en algo sabroso y reconfortante. Mientras comía, Sofía no hablaba de sí misma a menos que él preguntara. En vez de llenar el silencio con charla vacía, se concentraba en escuchar, en observar. Hizo algunas preguntas sobre el rancho, cuántas cabezas de ganado tenía, cómo eran los inviernos allí, cuánto tardaba la nieve en retirarse en primavera. Propuso, casi como quien piensa en voz alta, la idea de un huerto para la próxima estación y un sistema mejor para almacenar provisiones antes de que llegara el frío. Samuel intentó mantener la distancia. Insistió en que se llamaran por sus apellidos, como si los nombres de pila fueran una puerta demasiado íntima que prefería mantener cerrada. Pero a medida que los días se volvieron semanas, esa formalidad empezó a resquebrajarse. Un día, sin darse cuenta, la llamó Sofía, y ella respondió con un Samuel suave pero firme. Ese pequeño cambio en el modo de dirigirse el uno al otro se sintió como un paso que ninguno había planeado dar, pero que ya no podía deshacerse. La presencia de ella empezó a entretejerse con naturalidad en la rutina del rancho. Por la mañana, mientras él salía temprano a revisar el ganado, ella organizaba la cocina, preparaba café y pan, y a veces lo acompañaba hasta la cerca más cercana, observando cómo trabajaba. Por las tardes, revisaba las cuentas del rancho, hacía listas de lo que faltaba, remendaba ropa o cortinas mientras la luz del atardecer se derramaba sobre la mesa. No se quejaba del trabajo, al contrario, parecía encontrar en él un tipo de calma que Samuel reconocía bien, la paz de un cuerpo cansado pero útil. Sin embargo, conforme la vida se volvía más cómoda, el miedo que Samuel creía tener bajo control comenzó a agitarse. Cuando un comprador de ganado llegó al rancho y, al ver a Sofía, comentó en tono medio jocoso que debería casarse con ella antes de que otro hombre se lo pensara mejor, algo se encendió dentro de Samuel. Un malestar punzante, incómodo, que tardó en reconocer como celos. No tenía derecho a sentirlos. Ella había sido clara desde el principio, su estancia era temporal, y su relación era un acuerdo práctico. Pero el corazón rara vez obedece los términos de un contrato. Esa noche, movido por una mezcla de curiosidad y defensa propia, le preguntó por qué estaba tan empeñada en ser maestra,
cuando era evidente que había nacido para llevar una casa, para llenarla de orden y calidez. Sofía lo miró con una seriedad tranquila y le explicó que sí, que encontraba satisfacción en cuidar de un hogar, pero que su vida no podía reducirse únicamente a eso, a menos que existiera una verdadera asociación. Una relación en la que ambos fueran compañeros y no solo patrón y empleada, esposo y ama de casa. Quería enseñar, formar parte del crecimiento de otros, tener algo que fuera suyo más allá de las paredes de una cocina. Incapaz de seguir por ese camino, Samuel cambió de tema y empezó a hablar del invierno que se acercaba, de la necesidad de abastecerse de leña y víveres. Pero sus propias palabras sonaban huecas. Dentro de sí, sentía que el suelo firme sobre el que había levantado su filosofía de vida empezaba a resquebrajarse. Sofía, con su presencia constante, con su risa que llenaba los espacios donde antes había solo silencio, estaba desmontando cuidadosamente su creencia en la autosuficiencia absoluta. Y entonces llegó la noche del sueño. La tormenta del recuerdo lo atrapó como tantas otras veces, nieve infinita, viento que rugía como una bestia, la sensación helada de estar perdiendo a alguien mientras la ayuda no llegaba. Siempre había sido Danny quien yacía en ese sueño, pálido y sin aire, atrapado bajo el peso del invierno. Pero esa noche, cuando Samuel despertó con un grito ahogado, el rostro que había visto no era el de su antiguo socio, sino el de Sofía. La imagen de ella, inmóvil, con la piel sin color y los ojos cerrados, le dejó el pecho oprimido y las manos temblorosas. Sofía apareció en el marco de la puerta con una taza de té caliente, el cabello suelto y el gesto preocupado. Se sentó cerca de la cama y le preguntó, con voz suave, qué había soñado. Samuel, agotado por la fuerza del recuerdo, admitió que esta vez había sido ella quien estaba muriendo en la tormenta. De pronto, todas las barreras que había levantado se le hicieron insuficientes. Le dijo, casi con brusquedad, que no era seguro que se quedara allí, que Montana no era lugar para una mujer sola, que debía irse a Boston cuanto antes. Entonces, ella le hizo la pregunta que lo dejó desnudo ante su propia verdad. ¿Te preocupa mi seguridad, Samuel, o te aterra la posibilidad de que te importe si vivo o muero? No tuvo respuesta. Se aferró a su vieja historia, a la idea de que el apego solo traía pérdida, de que el dolor era el final inevitable de cualquier vínculo. Pero Sofía no aceptó esa excusa. Le dijo que ella también conocía el dolor, que también había perdido, pero que se negaba a dejar que el miedo dictara el resto de su vida. La diferencia entre ellos, afirmó con voz firme, era que ella había elegido seguir construyendo lazos, aun sabiendo que podían romperse. Herido en su orgullo y en su miedo, Samuel reaccionó retrocediendo. Volvió a llamarla Miss Thompson, puso distancia en cada palabra. Durante los días siguientes, la casa siguió estando limpia, la comida fue igual de buena, las tareas siguieron haciéndose, pero algo esencial había cambiado. El silencio que antes era cómodo se volvió tenso, las miradas se acortaron, las sonrisas desaparecieron. Samuel se repetía que así era mejor, que así era más seguro. Pero cada vez que escuchaba sus pasos al otro lado de la puerta, oía también el eco de su propia soledad acercándose de nuevo, esta vez más pesada que nunca.